El ejemplo con el que no encontramos, de hecho, nos habíamos quedado con que íbamos a buscar un ejemplito de una integral por partes, donde ambas funciones, las que se están multiplicando ahí en el integrando, pues fueran algebraicas, porque resultan en un caso, pues, interesante, en el sentido en el que, pues, se supone que lo algebraico debería ser más sencillo y resulta que no. A veces lo algebraico también se complica bastante, incluso a veces algunas funciones que resultan ser bastante complicadas, incluso funciones trascendentes, al integrarlas pues resulta que no eran tan difíciles, pero algunas algebraicas que se ven pues relativamente sencillas, como que no son peligrosas ni nada, pues resulta que no las podemos integrar de una manera bastante rápida, ¿no? Como algunas otras. Así que esta parte, como les he venido comentando de la integral, en realidad requiere de mucha práctica, requiere de que intentemos por varios métodos. Incluso nos vamos a encontrar con algunos ejemplos en los cuales tenemos que aplicar dos o a veces hasta tres técnicas de integración para una sola integral y de hecho integrarlas una después de la otra y luego otra técnica más. En algunas ocasiones incluso hay integrales que se pueden resolver mediante dos o tres métodos distintos. Por ejemplo, sobre todo las que son algebraicas y que en el denominador tienen algún polinomio, esas se pueden hacer mediante una fórmula directa aplicando algún artificio algebraico o bien mediante el método de integral por fracciones parciales o bien alguna sustitución trigonométrica incluso, ¿no? Que es de hecho algo que vamos a ver ahorita. Me interesaba mucho que viéramos este ejemplo extra de una algebraica por una algebraica, porque incluso en las integrales mediante sustitución por variable trigonométrica, o simplemente como le llaman a veces sustitución trigonométrica, en esas van a aparecer algunas integrales como estas algebraicas, que lamentablemente ya no se van a poder hacer mediante integral por partes, pero entonces vamos a ver otros métodos. Pero se parecen mucho algunas de las integrales, incluso algunos de los integrandos, por ahí vamos a ver, resultan muy parecidos, como por ejemplo la del ejercicio 5. Así que aquí eh, vamos a hacer esta integral, la vamos a tomar prestada de un manual de una escuela del Politécnico. Y entonces vamos a tratar de hacerla. Aquí lo importante es lo siguiente. De alguna manera, lo que nosotros vamos a identificar es que aquí podemos realizar una de las integrales que de hecho es muy sencilla y la otra a lo mejor no es tan sencilla. Pero entonces casi siempre vamos a estar trabajando con potencias de lo que es la variable de integración. Si se fijan en casi todas estas, pues tenemos aquí x cúbica, por aquí anda la x, aquí anda la X también. Acá incluso anda con un paréntesis por fuera. Aquí anda al cubo, a la quinta, al cuadrado, a la cúbica. Entonces, resulta que esa potencia, además, hay que verla como un producto, de tal manera que la otra función, entonces cuando nosotros eh, la queramos integrar, pues aparezca completo la parte de su diferencial. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí, y otra vez lo que les decía, hacen falta hacer muchos ejercicios como para ir teniendo esa visualización, esa habilidad de ver que aquí está contenido como parte de la diferencial. Pero como era una variable, pues resulta que la absorbió entonces la otra parte de la integral. Vamos a ver, les decía, ¿a qué nos referimos? Aquí, por ejemplo, conviene ver a esta función x cúbica entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1 como lo siguiente. Vamos a poner una u que sea x cuadrada. Y la diferencial de b, déjenme entonces mejor, para que tengamos más espacio, le vamos a llamar solamente y a nuestra integral. Y entonces, para resolver y, proponemos u igual con x cuadrada. Diferencial de b la vamos a proponer entonces como todo lo que sobra. Es decir, de la parte del numerador nos sobra una x y de la parte del denominador nos sobra raíz cuadrada de x cuadrada más 1, diferencial de x. De tal manera que
Aquí, a lo que es la potencia de nuestra variable, la vamos a ir bajando de grado. Y de la otra función, nos estamos asegurando que sí se puede integrar. Aquí, esta x cúbica que tenemos en el numerador, lo separamos en una potencia de x que vamos a ir bajando mediante la derivada. Aquí, por ejemplo, la diferencial de u va a ser entonces la derivada de x cuadrada, que es 2x, por la diferencial de x. Y parte de lo que era la x cúbica, lo que sobraba, va a ser ahora parte de esta diferencial de b para que se pueda integrar de una manera muy sencilla. Porque si se fijan aquí, la integral pues ya está prácticamente completa. A lo mejor lo que nos hace falta es completarla. ¿De qué manera? Pues aquí tenemos diferencial, perdón, lo que es un pequeño cambio de variable, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color, aquí adentro. De tal manera que esto se vea como si fuera una diferencial de u entre raíz cuadrada de u. Pero entonces, no, perdón, necesitamos otra variable, porque la u ya la utilizamos antes. Entonces, alfa, por ejemplo, así. ¿Cuál sería la compensación? Si se fijan aquí, la alfa tendría que ser entonces x cuadrada más 1. La diferencial de alfa, pues es entonces la derivada de x cuadrada, que nos daría 2x. Aquí nos hace falta entonces este 2, pero entonces necesitamos un 2 dividiendo. Aquí, esta parte ya se puede integrar entonces, esto de aquí. Pero por fuera nos quedaría el 1 medio de la compensación. Y la integral de 2x diferencial de x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1 ya es directa. De alguna manera, esto lo convertimos nosotros, si lo quieren ver así, con a alfa a la menos 1 medio por diferencial de alfa. Y se integra, en vez de estar utilizando fórmulas de integrales de raíces cuadradas, pues mejor directamente utilizamos lo que es la fórmula de potencias, ¿no? En este caso nos quedaría entonces alfa a la 1 medio entre 1 medio. Entonces aquí, de hecho, con el 1 medio que nosotros habíamos puesto antes, se va a simplificar incluso todavía más. Incluso podríamos decir que ya estaba completa la diferencial, pero nos vamos a dar cuenta hasta después de hacer esta integral. Entonces, alfa a la menos 1 medio, su integral sería alfa a la 1 medio entre 1 medio. Así que nos queda, pues, esta alfa que es x cuadrada más 1, luego a la 1 medio, es decir, raíz cuadrada, y todo entre 1 medio. Pero el 1 medio que está por acá, con el 1 medio que está por acá multiplicando, se cancelan. Y nos queda solo la raíz de x cuadrada más 1. Entonces, nuevamente también, la parte real de lo que es la integral por partes, en realidad se convierte en hacer una derivada y hacer una integral supuestamente más sencilla. Y resulta que sí. Nada más que aquí recuerden que ya tenemos otros métodos aparte, por ejemplo, los de cambio de variable simple. Estos cambios de variable no son tan complicados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? El 1 medio se cancela por el de la compensación, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Entonces, por eso les decía, de alguna manera, ni siquiera necesitábamos la compensación. Esta, de alguna forma, ya estaba completa. Solamente que aquí en realidad lo que pasaba era que cuando se hace la derivada, pues este 2 del numerador con el 2 del denominador también se cancelan. Así que en realidad ya estaba completa, ya estaba como para hacerse de manera directa, pero no era tan fácil de ver. Ahora sí que lo vemos hasta que ya lo hicimos por el camino largo. Y también lo importante, y es una de las, ¿cómo le podríamos llamar? Una de las sugerencias o una de las observaciones de las que tenemos que estar pendientes. Aquí, si tenemos alguna potencia de la variable, siempre hay que tratar de irla bajando de grado. En algunas ocasiones hay potencias demasiado altas. Por ejemplo, aquí podríamos tener una x a la séptima.
Entonces, de esa x a la séptima, pues a lo mejor nos conviene irla bajando de una por una. O en realidad nos vamos a dar cuenta que se va a ir bajando de dos en dos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? No, Bueno, entonces, según nuestra fórmula, pues ya tenemos aquí las integrales y las diferenciales al revés. Así que nuestra integral de u por b se convierte entonces en u, perdón, de u por diferencial de b se convierte en u por b, es decir, x cuadrada por raíz cuadrada de x cuadrada más 1, menos ahora la integral invertida, es decir, ahora la b, que es raíz cuadrada de x cuadrada más 1 por la diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Y si se fijan, esta también está muy bonita, porque resulta que si nosotros hacemos el mismo cambio de variable que hace rato y a esto le llamamos alfa, pues esto de inmediato, incluso sin ninguna compensación, ya es diferencial de alfa. Todo esto de aquí. Si esto de aquí adentro es solamente alfa. El ejercicio está diseñado como para que se resuelva de una manera, pues que no necesitemos tantas compensaciones, salvo la que ya hicimos hace rato. Y esta ya es una integral directa. Ahora sería alfa a la 1 medio. Y vamos a integrarla entonces. Y nos queda x cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrada más 1, menos, y aquí la integral de alfa a la 1 medio diferencial de alfa, pues va a ser alfa a la 3 medios, entre 3 medios. Es decir, ahora la alfa, que es x cuadrada más 1, a la 3 medios, es decir, una raíz cuadrada al cubo, entre 3 medios. Y bueno, de aquí nada más nos resta hacer las simplificaciones, pero esto ya es prácticamente álgebra, ¿no? Ahora bien, si se fijan aquí en este apartado, en estas listas, no se las voy a dejar, pero también vienen las respuestas, precisamente para que puedan hacer la comparación o para que traten de llegar a la respuesta que se les está dando. ¿De qué manera podremos hacerlo aquí? Por ejemplo, aquí, este 3 medios se convierte en un 2 en la parte de arriba. Así que primero, nos queda x cuadrada, raíz de x cuadrada más 1. También algo muy importante, si ustedes tienen una raíz cuadrada elevada al cubo, eso quiere decir que aquí pueden sacar una parte que no está al cuadrado. ¿A qué nos referimos? Pues esto queda entonces como menos y sería entonces el 2 de acá del denominador, ahora sube, todo va a estar en tercios y nos queda sin cuadrado una x cuadrada más 1 y la otra todavía con la raíz de x cuadrada más 1. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí, al parecer lo que hacen en este libro o este manual es extender nuestra fracción, todo a tercios. Pero entonces acá nos quedarían 3 por x cuadrada por x cuadrada más 1 con su raíz y luego menos 2 por x cuadrada más 1. Ay, perdón, no puse el 2. Entonces, menos 2, así. Y la raíz se cierra hasta acá. Por x cuadrada más 1 por la raíz de x cuadrada más 1. Y lo único que nos resta, pues, es hacer las simplificaciones. Si se fijan, aquí tenemos términos semejantes. Todo va a estar multiplicado. Aquí el 1/3 lo sacamos de la fracción. La raíz cuadrada la sacamos como factor común de x cuadrada más 1. Y nos quedarían multiplicando ¿quiénes? 3x cuadrada menos 2x cuadrada nos daría una vez x cuadrada. Y el que no se puede simplificar es menos 2 por 1 nos da menos 2. Ya, llegamos justamente a la que tenemos aquí. Ah, perdón, más la constante. Entonces, incluso, a veces nos tardamos más haciendo el álgebra necesaria para llegar a la respuesta que nos proponen en el manual o en el libro o en las listas, que realmente haciendo el procedimiento de la integral. Pero eso es algo que necesitamos hacer, sobre todo para
tener un punto de comparación con lo que nos están dando. De esa manera nosotros, si tenemos la confianza de que sí hacemos al menos bien la parte algebraica y llegamos a la respuesta sin andar ahí, bueno, pero es que este 3 no me gusta porque acá debería ser un 2, entonces lo cambio por un 2 y empiezan a hacer ahí cosas indebidas, bueno, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Pero si ustedes lo hacen bien, si no andan haciendo ahí ese tipo de artificios o artilugios más bien indebidos y llegan a la respuesta que se les propone, seguramente están bien en todo el procedimiento. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, aquí, por último, lo que les decía al inicio de esta integral. Hay que tener o hay que ir desarrollando esa habilidad de visualizar cuando una función nos conviene verla separada como un producto. Ya lo habíamos visto en algunas integrales antes y aquí pues resulta que sigue siendo útil. Bastante, bastante útil. Y como les decía, lamentablemente, bueno, lamentable y afortunadamente, depende de, eh, de ciertos aspectos. Tenemos varias formas de hacer una sola integral. Aquí, por ejemplo, a lo mejor podemos aplicar algún cambio de variable trigonométrico. Si ustedes recuerdan, nos vamos a adelantar tantito, ahorita lo vamos a ver. Si ustedes recuerdan, los cambios de variable trigonométrico tienen que ver mucho con lo que es el teorema de Pitágoras. De tal manera que aquí, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con algo así. Le ponen aquí una E, le ponen aquí un 1, y entonces esta parte de acá, pues resulta ser, según el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, sería x cuadrada más 1, es decir, la raíz. Bueno, pues si se fijan aquí en el integrando, esta parte del denominador es precisamente esta raíz. Y podemos hacer un cambio de variable trigonométrico. Por ejemplo, ubicándonos el ángulo que quede aquí, o por ejemplo, podemos tomar el otro también. Acuérdense también, ahí hay un grave problema que nos vamos a tener que enfrentar a él cuando lleguemos a los cambios de variables trigonométricos. Porque podemos agarrar cualquiera de los dos ángulos. Generalmente hay un ángulo, alguna de las dos posiciones, que es más sencilla que la otra, pero en realidad las dos son correctas. Incluso seguramente algunos de ustedes o alguna de ustedes tuvo que pelearse con el profesor que tenían de cálculo integral porque hicieron el otro variable, el otro cambio de variable trigonométrico y el profesor a lo mejor no se los quiso valer. Los dos son correctos. Uno es más sencillo que el otro, por eso a veces le damos preferencia a uno de ellos, pero en realidad los dos son correctos. Y aquí, por ejemplo, hablando ya más a detalle de lo que es ese método, lo que hacemos es eso. En vez de estar trabajando con álgebra, pues a lo mejor somos bastante buenos haciendo integrales trigonométricas. Pues vamos a ver si nos podemos aventar. Aquí, en términos de lo que son las funciones trigonométricas, podemos ver que esta, la hipotenusa, sale con el coseno de teta. Coseno de teta, por ejemplo, es igual a 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. De tal manera que entonces esta raíz cuadrada haciendo un despeje, raíz cuadrada de x cuadrada más 1, pues resulta en quién? En 1 entre coseno de teta. Es decir, además 1 entre coseno es secante de teta. Aunque bueno, aquí no nos va a convenir de todas maneras esto. Pero así es como vamos a trabajar. La x, por ejemplo, sale de una tangente. Si ustedes se fijan ahora, lo que es la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es x, entre 1, es decir, simplemente la x. Bueno, pues si aquí tenemos al cubo, pues simplemente le ponemos así. Tangente cúbica es x cúbica. O sea que aquí vamos a poder hacer la integral
en vez de manera algebraica, haciendo uso de funciones trigonométricas. El problema es que las funciones trigonométricas, por ejemplo, coseno, secante, e incluso la misma tangente, las que estamos utilizando aquí, tienen sus limitantes. Esas limitantes están en algunos números que no podemos utilizar. Por ejemplo, el coseno. Ah, bueno, no, el coseno no tiene limitantes, pero la secante sí. La secante no la podemos utilizar cuando el coseno se vuelva cero, por la definición de secante. 1 entre coseno no se podría calcular si el coseno de un ángulo fuera cero. Entonces ahí tenemos limitantes. La tangente también tiene limitantes. De hecho, son las mismas que la de la secante. Porque la tangente, por definición, pues es seno entre coseno. Y bueno, pues parece bastante bonito este ejercicio. Ahorita lo vamos a retomar. Incluso ya hicimos aquí el cambio de variable. Pero nos falta ver la parte de las potencias trigonométricas. Entonces, ahorita regresamos aquí. Y permítanme borrar entonces todo esto que acabamos de hacer, porque no le tomé captura de pantalla. Entonces, vamos a ver, vamos a ir borrando poco a poco. Ah, no, ahí ya no. Entonces, ya. ¿Dudas? Entonces, siempre va a convenir más verlo desde el lado de la integral por partes, si es posible realizarlo a una sustitución trigonométrica. Usualmente sí. Sí, las sustituciones trigonométricas, por eso también se dejan prácticamente al final. Son, digamos, que un recurso ya extremo. Nuestra variable x tiene sus limitantes. Aquí, por ejemplo, bueno, no, de hecho no. Aquí no hay ningún valor para el cual este integrando se vuelva una indeterminación. En el denominador, la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 nunca se vuelve cero. Esto siempre es algo positivo. No importa qué valor tenga la x, como está el cuadrado es positivo, y si además le sumamos 1, pues nunca se vuelve cero. Entonces, aquí no tenemos ninguna limitación con esta integral en términos de la x. Pero si lo transformamos a una función trigonométrica, a un integrando trigonométrico, ahí empiezan las limitantes con el valor teta. Porque algunas funciones no se pueden evaluar en algunos valores de la variable. Entonces, meterle limitantes, pues nos reduce nuestra efectividad. Podríamos decir, por eso les digo, ya es algo extremo. Bueno, pues sí la pude resolver, pero no la utilicemos en estos tres valores, porque ahí no sabemos qué pasa. Entonces, ahí ya ponernos limitantes, pues ahora sí que nos ponemos nosotros solitos al pie. Pero como les decía, este va a ser un caso interesante, porque ya lo pudimos resolver bastante bien con integral por partes, pero también se puede resolver con un cambio trigonométrico. Y el cambio trigonométrico, quién sabe si nos dé la misma función. En principio debería ser la misma. Ahí también entra otra cuestión, y lo que les decía acerca de las limitantes. Bueno, como en muchas ocasiones vamos a hablar acerca de algunos experimentos mentales que luego hacemos. Imagínense que ustedes tienen aquí esta función. No la vamos a graficar así como tal, lo podríamos hacer en GeoGebra, pero lo vamos a hacer, digamos que así. Imagínense que es algo así feo, horrible, ¿no? Ahora bien, si ustedes lo integran mediante el cambio de variable trigonométrico, a lo mejor lo que encuentran es algo que digamos que se parece mucho por acá, pero de repente aquí tiene un hueco, y luego acá, y luego aquí a lo mejor se corta y vuelve a aparecer por aquí. Entonces, se supone que en principio debe ser la misma función. Lo que no sabemos es si funcionan iguales en el mismo intervalo. Esa es una limitante que le vamos a dar. Son la misma función en un intervalo reducido. Por ejemplo, de menos infinito a cero. Luego de cero, digamos que a 2.
Y de 2 a 5 no existe, pero de 5 en adelante también vuelve a ser la misma función. Bueno, ¿qué nos conviene más? Trabajarla con limitantes o sin limitantes, sobre todo tomando en cuenta que ambos métodos nos dieron casi la misma función, salvo los dominios. Pues nos conviene más el que tenga un dominio mayor, ¿no? Eso es algo que también va a suceder. De repente encontramos integrales, pero que solo funcionan dentro de intervalos reducidos. No es en todos los reales. Y bueno, vamos a continuar. Déjenme borrar. Profe, Bueno, pues sí. ¿Qué pasó? Dígame. y esa, por ejemplo, no quedaba por sustitución simple. Por sustitución simple. Y a ver, dígame cómo. Ah, bueno, o sea, no lo Ajá. intenté, pero este, Ah, no sé, digo, o sea, este, como no es una, o bueno, es que la verdad no intenté, si quieres la intento y lo veo. sí, sí, inténtala. Como les digo, la verdad es que en muchas ocasiones, y sobre todo cuando uno va empezando y no tiene uno una guía, se les pueden ocurrir muchísimas cosas. Y lo más sencillo siempre es una sustitución simple, como dice su compañero. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que la sustitución simple, pues es precisamente intentar hacer algo como lo que salió de la diferencial de B. Pero de la diferencial de B, pues nos están sobrando este cachito de x cuadrada. Entonces, ese cachito de x cuadrada no nos vamos a poder deshacer de él. Por eso es que, de hecho, pues lo que se nos ocurre, bueno, pues tenemos aquí dos funciones multiplicándose. Luego nos detona en la cabeza, integral por partes. Hay dos funciones que se están multiplicando, luego, integral por partes. Ahora bien, no siempre vamos a poder aplicar integral por partes, pero es ahora sí que una sugerencia. Siempre que vean un producto de dos funciones, seguramente vamos a poder aplicar integral por partes. A lo mejor no es la mejor propuesta. A lo mejor nos complicamos, pero podríamos intentar resolverla así. Y acuérdense, la integral por partes viene de una propiedad que es la derivada del producto. Es decir, es una propiedad muy fuerte, una propiedad que se deriva de una propiedad muy simple, como la derivada de un producto. Generalmente ese tipo de herramientas, pues son ahora sí que como las pinzas. No es un tipo de llave que se utilice solamente para unas cuantas tuercas, sino que las pinzas las pueden utilizar, si las saben utilizar, las pueden meter casi donde sea, como si fuéramos mecánicos, ¿no? Vamos a ver entonces lo que les decía de una manera más o menos rápida, porque nos quedan 4 minutos y preferiría que viéramos esos cambios de variable trigonométrico, cómo manejar potencias trigonométricas. Y déjenme entonces, mm, vamos a tener que borrar. Y acá, en la parte del PDF con el que trabajamos la semana pasada. El segundo método de integración que viene aquí en este libro es precisamente integrandos trigonométricos y sustituciones trigonométricas. Ahora bien, de esos integrandos trigonométricos ya hablamos un poquito. Y justo lo que les decía, en muchas ocasiones van a ser productos. Y siempre que veamos un producto, se nos puede ocurrir, aquí vamos a meternos con integral por partes. Y es justamente lo que viene aquí. Por ejemplo, nos dicen, considérense las integrales de la forma seno a la n de x por coseno a la n de x diferencial de x. No, perdón, seno a la k de x. Con k y n enteros no negativos. Ahí ya nos ponen restricciones. Tipo 1. Al menos uno de ellos es una potencia impar. Entonces, cuando es una potencia impar, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Vamos a dejar uno de ellos así solito y lo que nos resta ya va a ser par. Por ejemplo, aquí, este que es seno cúbico, nos conviene verlo como seno cuadrado por seno. De tal manera que las potencias pares, pues sí las podemos cambiar mediante el uso de identidad trigonométrica pitagórica. Eso es lo que hacemos generalmente.
Incluso aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos eh, coseno a la séptima. Este coseno a la séptima, en realidad lo separamos en coseno a la sexta por coseno. Esta parte de aquí, el coseno a la sexta, lo cambiamos de tal manera que nos quedaría, aunque aquí ya hicieron un cambio de variable intermedio, nos quedaría como seno, perdón, integral de seno a la cuarta, y ese coseno a la sexta, en realidad lo están viendo como coseno al cuadrado de x al cubo. Además, cualquier potencia par siempre la pueden ver de esta manera, como un coseno al cuadrado a alguna otra potencia, por coseno de x. Entonces, este coseno cuadrado lo volvemos a cambiar por 1 menos seno cuadrado de x, ahora al cubo, desarrollamos, y aquí sí ya hacen el cambio de variable para no escribir tanto, y nos queda seno a la cuarta, que es u a la cuarta, desarrollan este binomio al cubo, ay, perdón, aquí es al cubo, y la diferencial de u pues resulta ser el coseno precisamente. Es decir, esto se volvió una integral algebraica. Únicamente separamos la integral en cada uno de los sumandos, cada uno con su propia diferencial, y aplicamos la propiedad de la potencia. Y nos queda al final en términos de puros senos. Una que incluso habíamos hecho parecida, pero que era con seno cúbico. Ahora con seno a la quinta. Este lo separan en seno a la cuarta de x por seno de x, diferencial de x. Este seno a la cuarta en realidad lo convierten en seno al cuadrado, pero seno al cuadrado lo convierten en 1 menos coseno cuadrado de x por seno de x. De tal manera que entonces el coseno, su diferencial es menos seno de x, y aquí nada más hay que tener cuidado con el signo. Así que en realidad estas técnicas de integración pues simplemente son recetas. Hay que irse aprendiendo este tipo pues no son reglas, de sugerencias más bien. Porque si lo intentamos de otra manera, a lo mejor estamos dando de vueltas y vueltas y vueltas. Y resulta que estas ya son tan comunes, son tan estudiadas, que las sugerencias siempre van a ser las mismas. En cualquier libro que consulten, son prácticamente las mismas. Utilizar identidades pitagóricas, identidades de suma de ángulos, de ángulo doble, de ángulo mitad, de diferencia de ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre tratar de relacionar seno con coseno, tangente con secante, cotangente con cosecante. De alguna manera, si nosotros tuviéramos aquí una mezcla de ellas, hay que tratar de que siempre sean en esas parejas. Queda menos de un minuto, nos vamos a volver a conectar. O senos con cotangentes. Ahí vamos a tratar de aplicar entonces alguna identidad, por ejemplo, las de cociente o las de definición de recíprocos, de que la cosecante es uno entre seno, la secante es uno entre coseno, la cotangente es uno entre tangente, de tal manera que siempre tengamos este tipo de parejas. Siempre van a ser senos con cosenos. Más adelante vamos a ver otra que es, le van a llamar seguramente tipo 2 o un segundo integrando, que van a ser tangentes con secantes. Y la última va a ser cotangentes con cosecantes. Siempre van en esas parejas. Porque además hay una relación muy fuerte entre lo que es la función y sus derivadas. La derivada de tangente es cosecante cuadrada, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de cosecante es menos cotangente por cosecante, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se encierran entre ellas, siempre van enlazadas. Vamos a empezar a grabar de nuevo. Recording in progress. Y déjenme seguir admitiendo a algunos compañeros que se quedaron en la sala de espera. Y bueno, tipos, ambas potencias son pares. Bueno, en ese caso,
La sugerencia es que esas potencias pares, pues vayamos haciendo un cambio de argumento. Si se fijan, una de las identidades trigonométricas que lamentablemente luego no alcanzamos a ver cuando llevamos el curso de geometría y trigonometría, porque en nivel medio superior, pues nos tratan de meter todo lo que se puede en la cabeza y pues a veces no hay tiempo. Es esta. Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x entre 2. Es decir, se cambia lo que es el argumento. Coseno cuadrado de x se vuelve un coseno de 2x. Entonces, de esa manera, lo que vamos a tratar de hacer es que estas potencias hay que irlas bajando de grados. Por ejemplo, este coseno cuadrado de aquí, déjenme empezar a rayar aquí, este coseno cuadrado lo convierten en algo que ya solamente es de potencia 1. Este seno cuadrado de aquí lo convierten en algo que ya es de potencia 1, pero originalmente estaba a la cuarta. Entonces se convierte primero en seno cuadrado al cuadrado y el cuadrado lo seguimos respetando después. Se desarrolla algebraicamente esto y empezamos a hacer los productos. Si se fijan aquí, por ejemplo, lo primero que hacen para no estar manejando tantas fracciones es que tenemos algo en medios y en cuartos y sacan entonces esa constante que va a ser octavos. Hacen todas las multiplicaciones y se convierte en algo que en principio pues resulta ser algo algebraico. Pero el problema es que aquí sigue habiendo entonces algunas potencias pares, por ejemplo esta. Esa en particular, pues volvemos a utilizar nuestra identidad trigonométrica y ahora el argumento que era 2x, pues se convierte en un argumento 4x. Y así nos vamos. Siempre hay que tratar de irle bajando a esas potencias. Incluso, por ejemplo, pues aquí ya empiezan a aparecer muy diferentes nuestros argumentos, ¿no? Ya hasta el final, algo solo con x, algo con 4, seno de 4x, un seno cúbico de 2x. Entonces, pues ya se empiezan a cambiar mucho los argumentos, pero no hay de otra. Entonces, aquí, ahora el tip o la sugerencia, cuando las dos potencias sean pares, pues ni modo, tenemos que aplicar estas identidades bastante feas. A comparación de las otras integrales, la verdad es que estas están ya bastante feas. ¿Alguna duda hasta aquí? En realidad nada más estamos viendo cómo utilizan todo esto de las identidades para ir reduciendo nuestras integrales. Los ejemplos, chéquenlos con mayor detalle aquí en el libro, por favor. En realidad es pues casi pura álgebra. Y la idea es que mediante esa álgebra pues llegamos a integrales que son directas, salvo a veces alguna pequeña compensación que se tenga que hacer. ¿Dudas? Perdón, profe, ¿qué técnica de integración es? No, Esta, integrales trigonométricas. sí, esta se llaman integrandos trigonométricos. En algunos libros le llaman potencias trigonométricas, porque de hecho casi siempre vamos a trabajar con eso, con potencias. Senos y cosenos elevados a algún exponente. Y aquí tenemos todos los casos. Y como les decía, en realidad pues ya son bastante bien establecidos, bastante bien estudiados, y estas sugerencias casi siempre funcionan muy bien. En algunas ocasiones se empiezan a hacer cosas así de feas, ¿no? Como les decía, el otro tipo de integrales es el que relaciona la tangente con la secante, como estas que tenemos ahora aquí, que están numeradas con el 2. Y nuevamente nos hacen entonces la jugada de ponerlo en tipos, en diferentes combinaciones. Por ejemplo, ahora trabajamos con tangente a la k de x por secante a la n de x. Déjenme hacer más grande esto para que se vea un poco mejor. Ya, creo que ahí se ve más nítido, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Nos dicen que se consideran las integrales de la forma tangente a la k de x por secante a la n de x diferencial de x. Nuevamente, k y n enteros no negativos. Y aquí, primero. Bueno, y por cierto, utilizamos la identidad pitagórica, pero ahora la que relaciona a la secante cuadrada con la tangente cuadrada.
¿De qué manera? Pues si la n, es decir, el exponente de la secante, es par, de alguna forma podemos entonces sacar un cachito que solamente sea la secante cuadrada y la otra parte transformarla mediante nuestra identidad. ¿A qué? Pues a 1 más tangente cuadrada de x y hacer nuevamente el álgebra. Si se fijan aquí, vuelven a ser un tipo de integrales bastante sencillas, pero requiere entonces de que el exponente de la secante sea par. Y aquí, por ejemplo, sería entonces secante cuadrada de x por secante cuadrada de x. Siempre vamos a tratar de dejar esto aquí, porque lo que nosotros sabemos es que la diferencial de la tangente de x es igual a secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces, ahora, otra vez, una pequeña receta que tenemos que seguir. Y si la seguimos, pues todo sale bastante bien. Todo queda en términos de tangentes. Esta, según recuerdo, tiene más variantes. Por ejemplo, ahora la n impar y la k es impar. En estos casos, lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña sustitución de tal manera que la u, nuestra variable, sea secante de x. Y entonces vamos a recordar la diferencial de u, si la u es secante de x, es precisamente tangente de x por secante de x diferencial de x. En este caso, con este pequeño cambio de variable. Entonces empiezan a aparecer ahora en términos de secantes. Ahora la integral la vamos a hacer otra vez mediante un cambio, mediante la identidad trigonométrica. La de tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada, pero ahora a secantes. En el anterior, la potencia de la secante era par, y entonces sacábamos de alguna manera lo que era la diferencial de la tangente. Ahora, si esa potencia de la secante es impar y la de la tangente también es impar, nos conviene más ver a lo que es la diferencial de la secante, que es tangente por secante. Y todo lo demás lo vamos a poder cambiar mediante identidad trigonométrica pitagórica. Déjenme borrar para que podamos ver mejor. Y si se fijan, son integrales incluso bastante cortitas. El último caso es ahora la otra variante. Si la n es impar o la k es par. Y aquí, en este caso, pues la verdad es que se vuelve algo bastante complicado, al menos más complicado que los anteriores, pero la idea es otra vez seguir utilizando esa identidad pitagórica. La tangente cuadrada cambiarla por secante cuadrada de x menos 1 y de ahí hacer otra vez algunos cambios. Incluso aquí lo que se hace es utilizar prácticamente que la integral de la secante es ya logaritmo natural de secante de x más tangente de x, que es una fórmula. También los que son bastante tediosos son los que tienen diferentes argumentos. Por ejemplo, integrales de la forma seno de a por x por coseno de b por x. O seno de a por x por seno de b por x o coseno de a por x por coseno de b por x. Donde a y b son distintos. Aquí a lo mejor haría falta, y de hecho si se fijan aquí cuando se digitalizó el libro, pues al parecer hay un pequeño error. Pero aquí haría falta considerar lo siguiente. La a es distinta de la b. Y nuevamente, identidades trigonométricas, de las que les digo que lamentablemente cuando vamos en nivel medio superior, pues seguramente no alcanzamos a ver. Que resultan ser identidades de sumas y de restas de ángulos. Y así obtenemos entonces estos diferentes integrandos. Y haciéndolo de esa manera, pues simplemente aplicamos las identidades, separamos la integral en donde sea necesario y se integran ya de manera directa. Aquí si se fijan, de alguna manera no están trabajando con integrales de cosecantes y de cotangentes, pero las formas son exactamente las mismas que las de la tangente y la secante. De hecho, las variantes son básicamente las mismas y las ideas también son las mismas.
Chequen los ejemplos, por favor. Les digo, en realidad son bastante talachudos. Las sustituciones son relativamente sencillas y lo único que tenemos que hacer pues es aprendernos estas identidades y las sugerencias, los casos diferentes que tenemos. Lo que me interesa realmente es esta parte, sustituciones trigonométricas. Y aquí entonces también vamos a tener diferentes tipos, porque dependiendo de dónde esté la X o el tipo de integrando que tengamos, vamos a tener varias formas. Por ejemplo, si se fijan, casi siempre participa alguna raíz cuadrada, aunque esto no es una constante. Es decir, no siempre tenemos que observar alguna raíz cuadrada. Hay algunas integrales que no tienen a la raíz cuadrada, pero se pueden resolver de una manera muy sencilla mediante un cambio de variable trigonométrico. Entonces, vamos a ir viendo los ejemplos a ver si aparece alguno. Y vamos a tratar de hacer algunos nosotros. Pero la idea siempre es esa, la raíz cuadrada. Y tenemos entonces tres variantes. La primera, cuando tenemos aquí, por ejemplo, una suma, digamos a cuadrada más u cuadrada. Cuando tenemos una diferencia, es, por ejemplo, a cuadrada menos u cuadrada. O bien, al revés, u cuadrada menos a cuadrada. Las tres variantes. La de la suma, a final de cuentas, como es conmutativa, pues solamente la vemos como una. Pero la de la diferencia puede ser una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado o la variable al cuadrado menos una constante al cuadrado. Y aquí vamos a tener entonces diferentes triángulos, dependiendo del caso. Siempre van a considerarse triángulos rectángulos y los vamos a escribir de tal manera que podamos obtener este tipo de raíces. Por ejemplo, la más sencilla, al menos a mi parecer, es esta. Simplemente ponemos A, ponemos U y aquí de inmediato esta es la raíz cuadrada, según el teorema de Pitágoras, de los cuadrados de los catetos, de la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrada más U cuadrada. Estas otras diferencias, aquí acuérdense siempre, el que está positivo siempre es entonces la hipotenusa. Ahí lo vamos a poner, aquí la A y aquí la U. Y el otro, pues realmente no importa, el triángulo lo podemos ver como que es simétrico. Sería aquí, por ejemplo, la U, y entonces resulta que ahora uno de los catetos, pues es A cuadrada menos U cuadrada. De igual manera, aquí ahora es la A, y este cateto, por ejemplo, ahora es U cuadrada menos A cuadrada. Son todas las variantes, son todos los triangulitos. Una de dos, o nos aprendemos los triángulos, o lo analizan, entiendan por qué se tienen que utilizar estos triangulitos para cada una de estas raíces. Y, digamos, ocupan, perdón, ocupan menos espacio de memoria. Únicamente el razonamiento, pues por ahí va a andar, a menos que se les olvide. Y una vez que hagamos varias de estas, en realidad la verdad es que se les va a quedar este razonamiento. Es relativamente sencillo identificar. Este es un método bastante gráfico. Hacer el triangulito de esta manera nos ayuda mucho. En algunos libros o algunos profesores prefieren enseñárselos como si fuera una receta. Cuando tienen esto, las sustituciones no sé quién, incluso ya con las funciones. Cuando tienen esta otra raíz, las sustituciones son estas. Cuando tienen esta última raíz, las sustituciones son estas. Y se lo aprenden de memoria. También lo pueden hacer si quieren. Pero al menos en mi caso me funciona mejor entender por qué funcionan esas sustituciones. Además, lo que les decía hace rato, si no utilizan esas sustituciones, si aquí, por ejemplo, en vez de utilizar el ángulo aquí, el teta, pueden utilizar el ángulo alfa. Y eso es lo mismo con todos. ¿Hay alguna integral mediante estos cambios de variables trigonométricos que generalmente es más sencilla que la otra? Pero no siempre. Además, los dos son correctos. Vamos a checar los ejemplos y me gustaría que hiciéramos entonces el ejemplito que teníamos hace rato. Así que vamos a borrar esto. De todas maneras, esto lo tienen incluso aquí. Déjenme moverlo. Aquí están nuestros triangulitos y bien, vienen como estrategias. Si raíz de a cuadrada más x cuadrada es parte del integrando, se utiliza esta sustitución. Pero si se fijan otra vez, tendríamos que hacer nuestro triangulito para ver por qué funciona esta sustitución.
Entonces, vamos a hacerle tantito caso a esto. Aquí, por ejemplo, el triángulo, ¿cómo es? Sería AX y luego aquí, entonces es la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Y para utilizar la tangente, entonces, aquí, en vez de esta raíz, para utilizar la tangente, nos tendría que quedar entonces aquí este ángulo, teta. De aquí, tangente de teta es igual a X entre A. A ver, espérenme. A ver. Aquí, ¿por qué utilizan la tangente? Mm, aquí, perdón, pero no veo por qué utilizan la tangente. Ah, no, sí, perdón. La X, acá. Es que yo ya estoy, perdón, mentalmente yo ya estoy tratando de sustituir la raíz, pero no. Aquí, ya nada más queda entonces hacer este despeje, perdón. Ya recuperé la cordura. Como les decía, en realidad el problema es en la parte de la raíz, porque nos metemos en algunos problemitas. Aquí no es necesario que hagamos todo este procedimiento sustituyendo la X para que al final encontremos cuál es la función que tenemos que utilizar. Porque aquí podemos ponerlo de esta manera. Aquí hay una A multiplicando. Por fuera tendríamos que compensar entonces con 1 entre A. Y esta parte de A entre la raíz, pues va a poderse obtener mediante esto. Si se fijan aquí, coseno de teta es precisamente A entre la raíz. De tal manera que entonces A entre la raíz la podemos sustituir por coseno de teta, precisamente como tenemos acá. Entonces, al menos en mi caso, yo encuentro más sencillo hacerlo todas las sustituciones mediante este triangulito que estarme aprendiendo la sustitución que tiene que ir con cada uno de estas raíces y después, de todas maneras, hacer sustituciones y hacer un chorro de álgebra. Así que, vamos a ver. Tenemos también los otros dos casos, pero en todos ellos salen a partir de triangulitos. Y como les decía, en mi caso, pues yo preferiría que hiciéramos este. Si nos salió la respuesta, este está bien. Entonces vamos a tratar de llegar a ella, pero ahora mediante otro método. Por ejemplo, habíamos dicho en este caso, esa raíz cuadrada la vamos a obtener a partir de escribir aquí la x, aquí el 1 y aquí entonces raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Incluso si se fijan ya de manera directa, aquí este x cúbica lo podemos ver como x cuadrada por x, de tal manera que podemos ver a la x entre la raíz como ya una función. Eso es lo que también podríamos hacer desde el inicio. X entre la función, perdón, X entre la raíz. Entonces ponemos aquí nuestro ángulo y resulta ser ¿quién? Pues el seno, ¿no? Entonces, seno de teta es igual con X entre la raíz de X cuadrada más 1. Ya tenemos esa parte. Después, esta otra parte que nos hace falta, el X cuadrada, lo podemos obtener a partir de X entre 1. Entonces, X entre 1 resulta ser que función de teta. Sería cateto opuesto entre adyacente, nos daría tangente de teta. Si lo queremos al cuadrado, pues simplemente elevamos al cuadrado así. Y ya la tenemos. X cuadrada es igual a tangente cuadrada. Ahora bien, también nos conviene tener solita la X como tangente cuadrada de teta. No, perdón, solo como tangente de teta. Porque aquí la vamos a derivar. Déjenme cambiar de color de nuevo. Esta parte de la diferencial la vamos a obtener así. Diferencial de x es igual a derivada de tangente, que es secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Y entonces ahora sí,
unimos todas nuestras sustituciones. Esta integral y va a ser ¿quién? La parte que está en roja, x encerrada en rojo, perdón. X entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1 es seno de teta. Entonces, integral de seno de teta. La parte que está en verde sería tangente cuadrada de teta. Entonces, por tangente cuadrada de teta. Y por último, la parte de la diferencial en naranja sería secante cuadrada de teta diferencial de teta. Entonces, secante cuadrada de teta diferencial de teta. Y vamos a ver si podemos simplificar un poco. Y aquí casi siempre vamos a tener que utilizar la parte de las integrales de potencias trigonométricas. Por eso es que también no nos detuvimos mucho, nada más vimos ahí cómo se utilizan. Y ahora sí, las vamos a tener que ver como ejemplitos particulares. Este método de sustitución trigonométrica generalmente lleva a potencias trigonométricas. Nada más que aquí entonces tenemos un pequeñito problema. Por ejemplo, tenemos varias funciones, seno, tangente y secante. ¿Cómo qué creen que podemos hacer con ellas? De tal manera que se vayan simplificando algunas cosas. ¿Alguna sugerencia de cómo podemos hacer que solamente queden parejas de senos con cosenos, o de tangentes con secantes, o de cotangentes con cosecantes? Para poder aplicar nuestras sugerencias que nos dieron en el librito. Bueno, en este caso, la secante por la tangente es la derivada de la secante, ¿no? Pero no se puede hacer de manera directa, ¿verdad? A lo mejor sí. Ahí otra vez el problema que tenemos entonces de necesitamos mucha práctica. Ahí la sugerencia de su compañero, sí se puede, claro que se puede. Nada más que quién sabe por qué caminos nos lleve. Bueno, entonces sería, este, bueno, seno es uno sobre la secante. No, es uno, No. uno sobre la cosecante. Ah, sí, cierto, cierto. Entonces ahí, como les decía, Rayos. un camino tal vez un poco peligroso porque pues ahora tendríamos cosecante y pues creo que saldría hasta un poquito peor, ¿no? Aquí una sugerencia. A final de cuentas, nosotros ya vimos, todas las funciones trigonométricas proceden de senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si funciona, ¿eh? No sé. Seno de teta, la tangente cuadrada, pues esto es seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. Y la secante es 1 entre coseno, también al cuadrado de teta, diferencial de teta. Es decir, pues todo lo llevamos a senos y cosenos. Vamos a ver qué pasa. Si lo hacemos así, nos queda integral de seno cúbico de teta y aquí por coseno a la menos 4 de teta, diferencial de teta. Y ahí tenemos entonces un pequeño problemita con la sugerencia que nos dieron hace rato, porque esto pareciera que ya está muy bien, pero tenemos algunos problemas, ¿no? Ya podríamos tal vez utilizar alguna identidad trigonométrica. Por ejemplo, tenemos una de estas potencias ya es impar, la de seno cúbico. Entonces, cambiamos seno cúbico por seno cuadrado, pero seno cuadrado lo cambiamos por 1 menos coseno cuadrado de teta. Luego, seno, el que nos sobra de teta, diferencial de teta lo mandamos hasta el final y multiplicamos aquí por coseno a la menos 4 de teta. Y les decía, el pequeño problemita que tenemos con las sugerencias que nos dieron hace rato es que nos decía que tenían que ser enteros positivos. No sé si lo notaron, pero yo hice como que una pequeña pausa cuando leí eso porque se me hizo raro. Porque en realidad funcionan también para enteros no positivos.
a final de cuentas tenemos integrales de potencias negativas, ¿no? No veo por qué nos restringieron a trabajar solamente con enteros positivos. De aquí, ¿qué es lo que quedaría? Si hacemos el producto, es coseno ahora a la menos 4 de teta, menos coseno cuadrado por coseno a la menos 4, pues es coseno a la menos 2 de teta, por seno de teta, diferencial de teta. Y estas son directas. Ya tenemos aquí, digamos que esta es nuestra u a la menos 4, menos u a la menos 2, y esto es diferencial de u, salvo el signo. Entonces aquí ponemos el signo, si quieren menos aquí, y el menos por fuera, para que ahora sí sea completa nuestra integral. Va a salir entonces un menos por fuera. ¿Y cuál es la integral de coseno a la menos 4? O bueno, de u a la menos 4. Pues es u a la menos 3 entre menos 3, ¿no? Así que nos va a quedar aquí coseno a la menos 3 de teta entre menos 3. Luego, este menos de afuera con el menos de aquí adentro nos da más. Y es u a la menos 2. Integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 entre menos 1. Es decir, coseno a la menos 1 de teta entre menos 1, más la constante de integración. De aquí podemos empezar a hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, si se fijan, ya llevamos de gana el 1/3, ¿no? Aquí ya salió un 1/3. Entonces, vamos a ver qué sale. Menos entre menos nos da más, y el 1/3, que se queda. Coseno a la menos 3 de teta. Luego, más entre menos nos da menos. Coseno a la menos 1 de teta. Déjenme hacer más pequeñito este. Y si se fijan, pues sí se puede, pero es una lata. Pero sí se pudo hacer la integral ahora con un cambio de variable trigonométrico, más la constante. Ah, perdón, este ya de hecho no lleva la parte del denominador. Entonces vamos a ver si se puede moverlo para que quede aquí abajito. Ya. ¿Qué nos hace falta? La integral está en términos, o el resultado que obtuvimos está en términos de teta. Pero nuestra variable no es teta. Nuestra variable es x. Entonces, también algo bastante latoso es que si de por sí nosotros teníamos que utilizar este triangulito para hacer la sustitución trigonométrica, cuando obtenemos la integral no la podemos dejar así. Tenemos que regresarlo mediante estas mismas sustituciones ahora a algo que dependa de la x. Y en este caso tendría que ser coseno. También vamos a expresarlo de esta manera, para no tener exponentes negativos, porque además este coseno a la menos 1 a mí me causa un poco de problema, porque se puede confundir con una función inversa. Entonces aquí es 1 entre, o bueno, si es coseno a la menos 1, es secante, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Esto sería 1/3 de la secante cúbica de teta, menos la secante de teta. Y entonces aquí buscamos a nuestra función secante. Secante de teta en este triangulito, ¿quién es? Pues es ahora el recíproco de coseno. Coseno sería 1 entre la raíz. El recíproco pues nos fue bastante bien porque solamente es la raíz de x cuadrada más 1. Es decir, esto sería, ya de este lado, 1/3 de la raíz de x cuadrada más 1 al cubo, menos la raíz de x cuadrada más 1. Y si se fijan, pues esto era justamente lo que habíamos obtenido hace rato mediante la integral por partes. Esto ya sabemos que nos llega hasta esto, hasta el resultado. Pero el procedimiento se nos fue de las manos. El procedimiento nos costó bastante trabajo, es muchísimo trabajo.
para algo que podemos hacer más sencillo, pero sí se puede. Eso es lo que quería que vieran. En realidad, eso de enseñarles a integrar es algo que al final depende de ustedes. Si a ustedes les gusta mucho la sustitución trigonométrica, pues lo pueden hacer así y llegan al mismo resultado. O si dicen, bueno, pues yo prefiero mejor primero intentarlo por partes, adelante. Y llegan también al mismo resultado y en menos pasos. Depende de ustedes. Las elecciones que ustedes tomen, pues si lo hacen todo bien, van a llegar al mismo resultado, utilizando diferentes métodos. ¿Dudas? Sí, bueno, por ejemplo, y si, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo determinar cuál es la expresión que voy a meter ahí en la raíz? Bueno, o sea, en el triangulito. Ah, Como les decía, tenemos tres variantes. Las raíces siempre van a ser así, de alguna de estas formas. Perdón, no con la X, sino como en una U más general. U cuadrada más A cuadrada, o bien puede ser U cuadrada menos A cuadrada, o en la contraria, A cuadrada menos U cuadrada. Son las únicas tres variantes que hay. Y los triangulitos van a ser entonces estos. Aquí esto es U y esto es A y aquí está la raíz. Luego, ahora la U tiene que estar en la hipotenusa. Esta siempre va a estar aquí arriba. Si se trata de una diferencia, el que queda positivo siempre es la hipotenusa. Aquí esta es la hipotenusa. Y lo demás pues va a ser irrelevante. Se van a quedar aquí con la U y aquí con la raíz, y aquí con la A y aquí con la raíz. Y lo que les decía, la elección del ángulo también depende de ustedes. Ustedes son los que van a decir, a ver, yo quiero trabajar con este y le voy a llamar alfa, o yo voy a trabajar con este y le voy a llamar alfa o teta o cualquier otro valor. Ustedes son los que eligen también la posición del ángulo. Es más, tómenlo como un pequeño reto, como una pequeña tarea. Hagan esto mismo, pero ahora con esa alfa. Van a obtener otras funciones trigonométricas, pero de alguna manera ustedes ya saben, hay una dualidad con las funciones trigonométricas. Seno está muy fuertemente relacionado con coseno. Secante está muy fuertemente relacionada con la cosecante. Tangente está muy fuertemente relacionada con la cotangente. Entonces, aquí seguramente van a obtener otras funciones. Por ejemplo, ahora, esto es seno de alfa. Esta x ahora va a ser entonces cotangente cuadrada de alfa. Y así, es decir, obtienen, perdón, justamente lo que les decía, más bien es coseno de alfa. Aquí, esta diferencial, bueno, ahí es donde vamos a tener un pequeño problema, porque esta es cotangente de alfa, pero entonces la diferencial va a ser menos cosecante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Esas van a ser ahora las sustituciones. Generalmente preferimos que no salgan tantos signos negativos. Entonces, por ejemplo, aquí este signo ya nos marca una diferencia que a lo mejor hace que se nos complique el resto del álgebra. Pero también es válido. Inténtenlo, véanlo, como les digo, como un reto. Ahora inténtenlo desde el punto de vista del alfa. Y les va a salir exactamente lo mismo también. Y lo que les decía, en vez de aprendernos así de memoria sin saber por qué funcionan, pues aquí estos son los triangulitos básicos. Solamente son estas tres variantes. Y con esas tres podemos resolver una enorme cantidad de problemas. Así como lo hicimos la vez pasada, vamos a tratar de hacer otros ejemplos también con sustitución trigonométrica la siguiente clase. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. mm, Bueno, pues como les he venido diciendo, hay que practicar mucho. Mucha práctica. Y muchas de las veces nos vamos a equivocar, pero de los errores hay que aprender.
mentalmente ustedes van a ir adquiriendo ciertas capacidades, ciertas habilidades, y también una de ellas va a ser no se dejen. Si no pudimos con un método, lo intento con otro. Si no pude con ese, lo intento con otro más. Si no puedo, no sé, hay métodos numéricos. Y bueno, por ejemplo, la integral que nos proponía uno de sus compañeros hace un tiempo, aunque ya nos queda poquito tiempo, 1 entre x quinta más 1 se puede resolver de alguna manera mediante este tipo de cambios. Esa es una de las formas en que se puede resolver. Pero así de sencillita como se ve, llenaríamos fácilmente unas 4 veces más de lo que hicimos aquí. No está para nada tan sencilla, pero se puede hacer mediante un cambio de variable trigonométrico. Y hay otras formas en cómo se puede resolver, por ejemplo, mediante fracciones parciales, que también es el otro tema que vamos a tratar de ver en esta semana. Y bueno, queda menos de un minuto, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. El día miércoles, por favor, vayan intentando varios de los ejercicios de las listas. Si ustedes tienen algún ejercicio que les haya costado trabajo de esas listas, pues mejor agarramos esos ejemplos en vez de estar buscando en otros lados. Así que, siguiente clase, intenten algunos y vamos a empezar con esos que ustedes tengan dudas. Y en el chat vayan poniendo presente, nos queda menos de un minuto.